Continuamos entonces con la definición de plano. Vimos la definición de recta, ahora vamos a ver la definición de un plano. La definición del plano no solamente hay que pensarla en el espacio usual de tres dimensiones, en el espacio R3, que coincide con nuestro espacio físico de tres dimensiones, sino que en general, trabajando en Rn, un plano es cualquier subconjunto de vectores de Rn que se puede escribir como una combinación lineal, ya que vimos la definición de combinación lineal, que es una sumatoria de múltiplos de vectores, cuando uno habla de una combinación lineal de dichos vectores. Bueno, en este caso, en esta combinación lineal, el requisito es múltiple. Los dos primeros vectores que aparecen, b sub d1 y b sub d2, son los dos vectores directores. Para ello, a su vez, necesitamos, como en el segundo renglón está explícito, pedir que esos dos vectores no sean paralelos entre sí, es decir, que ninguno sea múltiplo del otro. Y además, para que efectivamente sean directores, o sea, que generen una dirección, esos vectores tienen que ser distintos al vector nulo. El tercer vector es el vector traslación, que cumple la misma función que el vector traslación de una recta. Traslada, en este caso, al plano que pasa por el origen y que está generado por b sub d1 y b sub d2, lo traslada justamente a donde está b sub t. Entonces, yo ahí les hice un dibujito en tres dimensiones, es decir, comienza el dibujo en realidad por el plano que está más arriba. Sabemos que un plano, desde los postulados de Euclides, se puede definir completamente con tres puntos que pertenezcan al plano y que no estén alineados. Eso significa que esos tres puntos no pertenecen a la misma recta. Si los puntos son A, B y C, entonces yo puedo mirar, por ejemplo, al plano situándome en A, como si desde A se originara ese sector del plano. Puedo mirar al punto B y puedo mirar al punto C, y entonces lo que, digamos, yo voy a estar observando es que los vectores directores serían en este caso el vector AB, que comienza en A y termina en B, y el vector AC, que comienza en A y termina en C. Esos vectores se miran respectivamente en el origen como los vectores B menos A y C menos A. Es decir, el vector B menos A es el vector equivalente al vector AB, pero que nace en el origen. Y el vector C menos A es el vector equivalente al vector AC, pero que nace en el origen. Que sean equivalentes significa que tienen la misma dirección, que tienen el mismo sentido y que además tienen la misma norma, tienen la misma longitud. Solo que están aplicados en puntos de aplicación diferentes. El vector AB y el vector AC son vectores que se aplican, si fueran fuerzas, por ejemplo, en el punto A, y los vectores B menos A y C menos A se aplican en el punto O, es decir, en el origen. Los efectos que producen los vectores B menos A y C menos A aplicados en el origen son los mismos o equivalentes a los efectos que producen los vectores AB y AC aplicados en A. Entonces, el plano pi, en este caso sería el conjunto de los x, que se puede escribir como lambda 1 por b menos a, más lambda 2 por c menos a, más a. Aquí vale ya observar, chicos, que cuando yo quiero elegir dónde situarme como origen, si en A, en B o en C, esto es absolutamente indistinto. Y además, ese vector traslación, que es el vector A, también puede ser reemplazado por el vector B o por el vector C o por cualquier otro vector punto que pertenezca al plano. El plano pi sub 0 que está debajo es paralelo al plano pi y tiene los x que se escriben como t sub 1 por b menos a más t sub 2 por c menos a. Es decir,
Es un plano que tiene la misma dirección porque tiene los mismos vectores directores que el plano pi, pero no está trasladado respecto del origen. Entonces uno podría decir que no tiene vector traslación o que directamente el vector traslación que no se ve es el vector nulo, que es lo mismo que no trasladarlo al plano. Entonces, por ejemplo, podemos tener el plano pi, dos puntos, x igual lambda 1 por 1, 1 menos 1 más lambda 2 por 1, 1, 1 más el vector traslación que es 0 menos 1 menos 3. Entonces, lo que hay que fijarse, si ustedes miran el dibujito a la izquierda, debajo del segundo renglón, van a ver que en el punto A también nace un vector, no les digo vertical exactamente, que está simbolizado con la letra n mayúscula, pero que esa n mayúscula, esa dirección, fíjense que es perpendicular a la dirección del plano. Entonces, lo que yo les digo en la observación es que todo plano determina su dirección respecto del vector perpendicular a dicha dirección. Es decir, por cada vector en el espacio, que puede ser R3 o Rn, yo tengo una familia de planos que son perpendiculares a dicha dirección. Esa familia es una familia infinita, y la diferencia entre dos planos de esa familia infinita, que está direccionada por este vector normal, es que esos dos planos están trasladados en vectores diferentes. O sea que están en distintas alturas. Pero si ustedes imaginan una brochette, el vector normal sería la espada de la brochette y los vectores direccionados perpendicularmente a esa brochette, a esa espada, son todos los vectores paralelos determinados por que son perpendiculares en su dirección justamente a ese vector normal que sería la espada de la brochette. Entonces en la brochette dos planos diferentes están en alturas diferentes, pero tienen la misma dirección, son todos paralelos. Entonces todos los planos determinados por el mismo vector normal son paralelos y están trasladados porque están pasando a diferentes alturas por distintos vectores traslación. Entonces, en el caso en que yo tengo este plano que tiene como vectores directores a 1, 1 menos 1 y a 1, 1, 1, y tiene como vector traslación a 0 menos 1 menos 3, entonces si yo quisiera, si se les pidiera calcular el vector normal no lo conocemos, es un vector, en este caso, de 3 dimensiones, es decir, de 3 coordenadas porque está en el espacio de 3 dimensiones, ABC. ¿Y qué tiene que cumplir este vector normal? Tiene que cumplir que sea perpendicular al plano. Para ser perpendicular al plano tiene que cumplir que sea perpendicular a cada uno de los vectores directores que son los que le suministran al plano su dirección propia. Ahora, que sea perpendicular el vector n a b sub de 1 y a b sub de 2 significa que el producto escalar entre n y cada uno de los vectores directores tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros planteamos este sistema y lo que va a ocurrir es que vamos a ir haciendo las cuentas que están hechas ya abajo y lo primero que deducimos es que a tiene que ser menos b, o sea, a tiene que ser el opuesto de b, y además de ahí deducimos que c tiene que ser 0. O sea que el vector normal es cualquier vector de la forma a menos a 0, por supuesto con a distinto de 0, porque el vector nulo, vuelvo a repetir, no tiene dirección. Entonces no podríamos hablar de una dirección perpendicular al plano. Entonces podemos elegir cualquier vector de esa familia de vectores normales, por ejemplo, el 1 menos 1, 0. Entonces fíjense que cualquier x del plano se escribe como algo por el vector dirección 1 más algo por el vector dirección 2 más el vector traslación. Con lo cual, si paso restando al primer miembro el vector traslación, me da que x menos el vector traslación es algo por el vector d1, es decir, lambda 1 por d1, más lambda 2 por b2. Con lo cual, x menos el vector traslación
está en el plano que pasa por el origen y que está direccionado por b sub d1 y por b sub d2. Con lo cual x menos el vector traslación es perpendicular a la normal, porque la normal es perpendicular tanto a b sub d1 como a b sub d2, con lo cual es perpendicular a cualquier combinación lineal de b sub d1 y de b sub d2, porque ya es perpendicular a cada uno de ellos dos, con lo cual va a ser perpendicular a la combinación lineal que nosotros elijamos. Y x menos b sub t es una combinación lineal de b sub d1 y de b sub d2. Bueno, entonces quiere decir que si x está en el plano, x menos b sub t, producto escalar n, que es el vector normal, tiene que dar 0. Eso es lo que se llama la ecuación normal del plano. Si nosotros queremos desarrollar ese producto escalar, vemos que x menos b sub t, si x es x1, x2, x3, le restamos el vector traslación y me queda x1 menos 0, x2 menos menos 1, o sea x2 más 1, y x3 menos menos 3, o sea x3 más 3. Eso lo multiplico escalarmente por el 1 menos 1, 0, y me da, en definitiva, lo que está recuadrado abajo de todo, despejando ese menos 1 al segundo miembro, me da que pi tiene como ecuación x1 menos x2 igual 1. Eso es lo que se llama la ecuación implícita, es decir, que si yo desarrollo la ecuación normal, lo que obtengo es la ecuación implícita. Y la primera ecuación, la del medio de la pizarra, pi 2 puntos x igual a lambda 1 por b sub d1 más lambda 2 por b sub d2 más b sub t, es lo que se llama la ecuación vectorial paramétrica. Es vectorial porque están los dos vectores directores y el vector de traslación. Y es paramétrica porque están los parámetros lambda 1 y lambda 2.